Como os he dicho, soy Edu, de la Coordinadora Antifascista y del Grupo de Estudiantes Revolucionarios de Segovia, GERS. Y bueno, voy a proceder a leer un comunicado en favor de las compañeras multadas por el último acto en repulsa del partido fascista Vox. Y bueno, procedo a su lectura del comunicado que hemos sacado conjuntamente varios colectivos de la ciudad de Segovia. El pasado 10 de abril de 2019 se realizó en Segovia una manifestación en repulsa a la presencia del partido político Vox, aprovechando la visita de la vicesecretaria de Asuntos Sociales del citado partido a nuestra ciudad. Durante la manifestación, la policía actuó en defensa del evento de Vox, disolviendo en 2 ocasiones, con empujones, las barreras humanas que se hicieron buscando detener la comitiva de Vox. Pasados 2 meses del suceso, han empezado a llegar multas a los participantes de la manifestación por tratarse, tal y como se indica en el cuerpo del propio documento, de una infracción grave del artículo 36.8 de la Ley Mordaza, la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación ilícita, cuando no constituye infracción penal. Estamos por tanto, ante un caso manifiestamente claro de que no siempre lo legal es legítimo, ya que en este supuesto que tratamos de condenar se está amparando la celebración de actos de partidos u organizaciones con ideas y propuestas abiertamente machistas, LGTBófobas o racistas. Todo ello por una ley que, recordemos, ha sido condenada por agrupaciones como Amnistía Internacional o por personalidades como la Comisaría de Derechos Humanos por ser desproporcionada y limitada de derechos fundamentales. Estas denuncias, impuestas además de manera completamente arbitraria y aleatoria, no son sino una medida disuasoria más a la participación popular en este tipo de manifestaciones, una forma de asustar y disgregar a las disidentes de un supuesto sistema democrático que da cabida a instituciones, defiende y legitima la existencia de grupos abiertamente fascistas, como Vox u Hogar Social Madrid. A este contexto se le suma la polémica circular emitida por el fiscal general del Estado sobre los delitos de odio, que, según varios juristas, pervierte el espíritu de los delitos del odio, al citar al nazismo como ideología política merecedora de protección. Es por esto que desde los distintos grupos de corte antifascista de la ciudad hacemos un llamamiento a la solidaridad para asumir de forma colectiva el coste de estas multas, que no son más que un ataque a nuestra capacidad de asociación y organización, que suponen además un gran peso en la economía personal y familiar de las personas afectadas, demostrando una vez más que las multas son una medida que sanciona la pobreza, hecho al que como antifascistas y anticapitalistas nos oponemos frontalmente. Bueno, cualquier aportación será bienvenida y hemos aportado una cuenta bancaria. Tenéis unos papelillos en la mesa de la Coordinadora Antifascista con este mismo discurso, con este mismo manifiesto y con la cuenta bancaria. También la publicaremos en redes. Además hemos hecho unas camisetas. Vale, esas camisetas blancas y las hemos hecho, que las están a 10 pavetes, y también todo íntegramente es para solidaridad con los multados de este acto. Mañana también vamos a organizar unas jornadas antifascistas que van desde la mañana con un torneo de fútbol antirracista, siguiéndolo por la tarde con una mesa abierta sobre el movimiento LGTB, tanto en nuestra ciudad como más abierto, con colectivos antifascistas colectivos jóvenes antifascistas de nuestra ciudad. Y luego por la noche unos conciertos que tocan Bluetooth Daughter, Sonasinum y Cosca. Y ya. ¿Y qué pasa? Y tenemos entradas ahí, si queréis, 5 pavetes. Y mogollón de camis y mogollón de cosas que todo aporta porque nos jode mucho y eso. Perfecta. Hola. Nosotras somos la Juventud Castellana Revolucionaria de Segovia, Yesca, y vamos a leer un documento en el que hacemos un recorrido histórico sobre el movimiento LGTB en Castilla, en el que surge el FLOC, que ahora explicaremos lo que es. El 28 de junio de 2019 se cumplen 50 años de las revueltas en el bar Stonewall Inn de Nueva York, donde jóvenes maricas, bolleras, travestis y transexuales, putas y chaperos, racializadas y blancas
se alzaron contra la represión policial que asolaba a la comunidad LGTB+ en sus espacios de encuentro. Sin embargo, hoy venimos a exponer el recorrido histórico de Castilla en relación al colectivo LGTB+, en el que surge el Frente de Liberación Homosexual de Castilla. La primera asociación LGTB fue creada en 1971, llamada Agrupación Homófila para la Igualdad Social, que fue sucedida por el Movimiento Español de Liberación Homosexual, agrupación que reunía en la clandestinidad con ideas marxistas a un conjunto de personas. Una de sus destacables acciones fue enviar tanto a obispos y revistas publicaciones para la eliminación de la Ley de Peligrosidad Social. Ambas organizaciones desaparecieron y tiempo después se creó una coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado español, de la cual participaron diversas organizaciones de los distintos pueblos del Estado, como Galicia y Euskal Herria. Por otro lado, contextualizando en el movimiento LGTB en Madrid, en diciembre de 1977 se celebraron en Madrid las Jornadas contra la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. De estas jornadas se crea en enero de 1978 el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, que posteriormente se incluye en la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado español. Ahora voy a leer unas líneas sobre el manifiesto del FLOH, que es este movimiento castellano de liberación homosexual. Hay que decir que en esa época se utilizaba homosexual para referirse a todo el colectivo LGTB, aunque a día de hoy se entiende que es la atracción sexual o la orientación sexual hacia una persona de tu mismo género. En 1977 surgieron en Madrid 3 grupos: la Agrupación Mercurio para la Liberación Homosexual, el Frente de Acción Revolucionaria y el Movimiento Democrático de Homosexuales. Y así, tras su desaparición, algunos de los compañeros que militaban en estos grupos y los miembros de Mercurio formamos en principios de 1978 el FLOH. En su primera editorial de la primera revista número 0, llamada La Ladilla Loca, podemos extraer: el FLOH no es perfecto y hará cosas equivocadas en su camino, en el que reine una nueva sociedad. El FLOH, por la esencia de su lucha, está inmerso en un proceso revolucionario, en el que seguirá hasta la victoria final, y como tal nos presentamos, y como tal te pedimos tu unión a la lucha. Marcada por una tendencia revolucionaria, reivindicando el derecho de la libertad y diversidad sexual, lo que destacó de esta organización fue la convocatoria a la primera manifestación en Madrid, el 25 de junio de 1978, en Méndez Pelayo. A favor de la homosexualidad y en contra de la Ley de Peligrosidad Social. Esta manifestación fue muy importante porque participaron en ellas unas 10.000 personas con el firme propósito de demostrar que la opción sexual y la opción de género eran cuestiones políticas. Años posteriores se convocaron otras 3 manifestaciones en la Casa de Campo, convocada por el FLOH, Paseo del Pintor Rosales, también convocada por el FLOH, y Vallecas, convocada por el FLOH y el colectivo de feministas lesbianas de Madrid. La despenalización total de la homosexualidad no ocurrió sencillamente en 1978 con la eliminación del delito de forma colateral, sino que se hubo que luchar hasta 1995 para conseguir la derogación total de la ley franquista de peligrosidad social que criminalizaba nuestra existencia. La realidad de Castilla ha sido transformada a lo largo de los años a través de los diversos movimientos de personas disidentes sexuales. Sin embargo, debemos reconocer que la situación de Castilla no es pareja a lo largo de su territorio, pues el contexto de las ciudades dista mucho del que podemos encontrarnos en las zonas rurales, de las cuales en numerosas ocasiones nos vemos forzadas a emigrar en busca de un lugar donde nuestra diversidad sea reconocida y aceptada. Como decimos, aún cargamos con la losa de un sistema cisetero, en el que expresar nuestra identidad de género u orientación sexual aún conforma una problemática social. No podemos olvidar que nosotras, lesbianas, gays, trans, bisexuales y más, somos un conjunto de personas enmarcadas en Castilla, un pueblo dominado bajo el régimen del 78 del Estado español, en el que impera el capitalismo poscolonial y patriarcal, por lo que no concebimos nuestra lucha sin la lucha obrera, anticapitalista, antirracista, feminista, antifascista y de liberación de nuestro pueblo. Así como no concebimos todos esos frentes sin la inclusión de las reivindicaciones de nosotras, las disidentes sexuales. Esta declaración nos lleva necesariamente a reclamar la creación de espacios seguros
en el seno de nuestras organizaciones y espacios políticos, así como a desarrollar una lucha activa por la conquista de aquello que nos pertenece, de nuestros derechos, del espacio público y privado, del poder de decisión sobre nuestros cuerpos y, en definitiva, de todo aquello que nos compete. Una lucha que, a nuestro parecer, y haciendo uso de los acontecimientos históricos enumerados, deberá ser organizada e internacionalista, haciendo uso de la solidaridad entre los pueblos oprimidos bajo el yugo del Estado español y los pueblos del resto del mundo. Una declaración que no emana de las lamentaciones y el victimismo, sino del potencial diverso que lleva consigo toda la lucha LGTB+, un movimiento de resistencia con memoria histórica y que dista mucho de lo que hoy día nos intentan literalmente vender el 28 de junio, el cual se envuelve en un ambiente festivo y consumista, desconectado del resto de las luchas, en el que partidos políticos proceden a realizar un lavado de cara. Por todo ello, esperamos que desde Castilla y más particularmente desde Segovia seamos capaces de ver, entender e integrar todo ese potencial y diversidad que portamos las disidentes sexuales. En Castilla no caben vuestros armarios. ¿Así? Bien. Hola, yo me llamo Carri, soy del Foro Social de Segovia y voy a presentar al compañero Edu. Desde el Foro Social hemos pensado que era interesante organizar una charla, un taller acerca de las leyes Mordaza, acerca de la bulorepresión y acerca de nuestros derechos, entre otras cosas, motivado por lo que nos ha estado contando el compañero de la Coordinadora Antifascista de Segovia, las multas que están llegando y toda la situación de represión burocrática, represión mediante la multa, represión económica que se está viviendo. Creemos que es un momento, además, en el que es importante que toda la gente que formamos parte de movimientos sociales tengamos claro cuáles son nuestros derechos, cómo podemos defendernos contra esta represión y cómo se puede responder también en lo jurídico a estas situaciones. Para eso hemos invitado a venir al compañero Eduardo. Es miembro de la cooperativa de abogados Red Jurídica, ha llevado varios casos relacionados con libertad de expresión, es penalista y también ha llevado bastante contencioso administrativo y en ese sentido creemos que puede aportar bastante. La idea es que el taller sea bastante práctico, es decir, que se le puedan hacer consultas, que preguntéis, que resolvamos dudas y que sea algo eminentemente práctico, útil, ¿no? Y bueno, y lo que sí, si queréis, podríamos acercarnos un poco y estar un poco más así, que el ambiente es un poco meeting desde aquí visto, pero bueno. Y nada, sin más, le cedo la palabra al compañero. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer a Carri y a la gente de Segovia que me hayan invitado a venir. Siempre, cuando me lo propuso Carri y me dijo, ¿quieres venir a Segovia a dar una charla? Digo, ¿dónde hay que firmar, no? Todo lo que sea salir de Madrid, para mí es un gustazo. Yo soy de Valladolid, además que soy de por aquí cerca, entonces, bueno, pues encantado de venir. Bueno, como ha dicho Carri, la idea es que sea una cosa eminentemente práctica. Además que el formato que parece de meeting político de estos ahora modernos, ¿no? Donde el candidato habla alrededor de las masas y de pie, pues la verdad que no lo controlo mucho. Por eso sí que, bueno, pues la idea es que planteéis dudas, que planteéis preguntas, sin perjuicio de que yo haré un poquito una introducción sobre lo que es el procedimiento sancionador administrativo, las leyes Mordaza y bueno, cómo nos podemos enfrentar a ellas. Más alto. Perdón. Sí, como un rapero. A ver si me van a multar por coger así el micro. Se empieza cogiendo así el micro y se acaba en Estrasburgo. Bueno, efectivamente soy abogado, porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio, como digo yo. Llevo temas penales sobre todo y llevo temas contencioso administrativo. Y esto tiene que ver con el tema de que la ley Mordaza en realidad no es una ley Mordaza, sino que es un conjunto de leyes Mordaza. Normalmente, cuando nos referimos a la ley Mordaza, estamos pensando únicamente en la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Que es una ley la que regula, digamos, la relación de la administración del Estado con los ciudadanos
cuando infringen las normas y esta infracción no tiene la suficiente entidad o la suficiente importancia para ser considerado delito. Y luego está el ámbito penal, que es, digamos, las situaciones más graves en las cuales se considera que estás infringiendo una norma social importante y sí que ya tiene carácter de delito y te llevan ante los tribunales, ante un juez. La diferencia es importante porque, por un lado, en el procedimiento administrativo, en el procedimiento sancionador administrativo, es la propia administración, la delegación de gobierno. Normalmente hay otra serie de normas que surgen de los ayuntamientos, pero me voy a referir sobre todo a las sanciones que vienen de las delegaciones o subdelegaciones de gobierno, ¿no? Que son las que imponen normalmente las multas por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana. Digo que la diferencia entre lo penal y lo administrativo es importante porque en el procedimiento sancionador administrativo, en las multas, lo que conocemos como multas, es la propia administración la que realiza la denuncia, la que instruye el procedimiento, la que impone la sanción y la que ejecuta la sanción. Es decir, es juez y parte en todo el procedimiento. Por lo tanto, estamos en una situación absolutamente de indefensión. Cuando un policía decide que has cometido una infracción de la ley Mordaza, decide que la has insultado, decide que has alterado el orden público, él es el que hace la denuncia, él es el que instruye y él es al final el que pone la sanción, es al final el que la ejecuta incluso a través del propio del embargo, incluso de las cuentas. Entonces, normalmente las situaciones de indefensión son importantes cuando se nos sanciona por la ley Mordaza. Antes lo hablaba con Carri, que muchas veces es mejor que te lleven por la vía penal. Con esto no estoy incitando al delito, cuidado, no penséis. Pero es mejor que te lleven por la vía penal que por la vía administrativa. ¿Por qué? Porque es más garantista en realidad la vía penal. En la vía penal tú tienes derecho para empezar, a un abogado, ¿no? A alguien que te lleve la defensa desde un punto de vista técnico. En el procedimiento sancionador administrativo no. Tú te llega la sanción y ya no solo en las cosas relacionadas con el ámbito de la ley Mordaza, saltarse un semáforo, que es una infracción de tráfico, pues es igual, es el mismo procedimiento. Te llega la receta a casa y eres tú el que te tienes que buscar la vuelta para hacer las alegaciones o todo lo que tengas que hacer en tu defensa. El procedimiento penal no es así. Tienes derecho a tener un abogado, a tener una defensa. Hay un juez que puede ser más o menos facha, porque normalmente suele ser un estamento, hay honrosas excepciones, pero es cierto que suele ser un estamento bastante conservador, pero es cierto que es un tercero, no es la administración, es alguien que desde fuera revisa esa actuación, ¿no? Entonces, en este sentido, es bueno que cuando nos llegan sanciones administrativas a casa por cualquiera de las posibilidades que permite la ley Mordaza, pues organizar un poquito una defensa solidaria. Quiero decir con esto, cuando te llega un inicio del procedimiento sancionador, si queréis luego hablamos de cómo es el proceso, que es un poco aburrido, pero si queréis lo hablamos luego, pero lo normal es que te llegue un inicio del procedimiento sancionador diciendo, oye, hay un policía que dice que ayer le insultaste, ¿usted qué tiene que decir respecto a esto, ¿no? Claro, la represión normalmente tiene un camino largo, es decir, y al final nos vemos un poco solos, porque que te llegue la sanción al inicio del procedimiento sancionador a tu casa, pues estás en la soledad de decidir, de hacer tú las alegaciones y defenderte un poco de eso, o no, se puede hacer otra cosa. Si el policía dice que tú le has insultado, pues nosotros muchas veces lo que hacemos es presentar declaraciones juradas de personas que estaban contigo ese día y que digan que no es como ha ocurrido, como dice el policía, siempre que sea verdad, es decir, no presentes alegaciones que no sean ciertas, es decir, intentar siempre que las actividades o las reivindicaciones sean en grupo, que haya testigo, que no os enfrentéis a soledad a la administración, porque tenéis todas las de perder. Pero si ante un inicio de procedimiento sancionador se presentan 5 declaraciones juradas con la copia del DNI de personas que estaban ahí, que digan, mire, no es como dice el policía y yo estoy dispuesto a declararlo lo que sea, y si vamos a juicio lo voy a declarar, pues sí que estamos viendo que en algunas ocasiones la administración directamente deja caducar el procedimiento y el tema muere. Porque también hay que tener en cuenta que si en un plazo de un año desde el inicio del procedimiento sancionador no te llega la resolución de sanción, el procedimiento caduca, se muere.
desaparece, ¿no? Y sí que hemos visto en alguna ocasión que ha ocurrido esto cuando se han presentado pues declaraciones juradas de personas que estaban allí y que pues alegan que no es como que las cosas no son como dice la policía, lo dejan morir. O sea, en este sentido siempre pues buscar el apoyo de los demás, ¿no? ¿Qué más cosas quería contar? El tema de los DNIs, que también se nos pregunta mucho, ¿no? Dar el DNI, no darlo, llevarlo, no llevarlo, es una cuestión recurrente. Hay que tener en cuenta que no, dentro de la ley Mordaza, de la Ley de Seguridad Ciudadana, no hay ningún artículo que sancione el hecho de no llevar el DNI. No es obligatorio llevar el DNI encima. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si no se lleva el DNI encima, la policía está habilitada o está facultada para llevarte a comisaría e identificarte. Eso sí lo puede hacer. Lo que no te puede llegar es una sanción o un inicio de procedimiento sancionador por no llevar el DNI. Te puede llegar una sanción por negarte a identificar. O sea, por decir que no te quieres identificar. Eso sí es sancionable. Pero no te puede llegar, como en algún caso, a pocos, pero algunos hemos visto que el boletín de denuncia dice no, es que no llevaba. Normalmente lo que dicen es que se ha negado a identificar. Y ahí es donde tiene que entrar lo que he dicho antes, porque haya personas que están con el sancionado que digan, mire, no se ha negado en ningún momento a identificar, tenía el DNI, y bueno, que contrarreste un poco la versión de la policía. Porque también os digo que tu palabra contra la policía perdéis, seguro, ¿eh? Por eso digo que siempre es importante hacer las cosas en grupo, generar prueba con testigos, incluso con grabaciones de vídeo. Hemos sacado muchos procedimientos adelante, tanto en vía administrativa como en vía penal, porque se han aportado grabaciones de vídeo, incluso que están grabadas en YouTube, donde se ve claramente que la versión que dice la policía de cómo han ocurrido los hechos no son así. Estoy pensando, por ejemplo, en un procedimiento que se lleva en Valladolid, en concreto, en las cargas que hubo el 2 de febrero, bueno, en una concentración contra el PP, que la policía detuvo a personas, cargó contra ellas, les denunciaron por atentado a la autoridad, también un clásico. Fueron a juicio estas personas por atentado a la autoridad, se presentaron vídeos donde se veía que nadie había agredido a los policías, y no solo les absolvieron, sino que ha ocurrido una cosa que no suele ocurrir, y es que el propio juez ha abierto diligencias contra los policías por falso testimonio en el juicio, ¿no? Entonces, es importante documentar lo que ocurre y generar prueba en contrario. Ya digo, el tema de los DNIs, bueno, no llevarlo no supone ninguna infracción, aunque podéis enfrentar a que os lleven a comisaría a identificar, eso sí es posible, ¿no? Hablaba también antes con Carri, yo me acuerdo en los buenos tiempos de Legal Sol, cuando todas las movilizaciones estas que hubo en Madrid a partir de lo del 15M de 2011, porque en realidad la ley Mordaza de 2015 es una consecuencia, yo siempre digo que es un éxito, entre comillas, de los movimientos sociales. Es decir, vamos a morir de éxito. Hicieron una ley específica para combatir todo lo que estaba pasando a lo largo a partir de 2011, ¿no? Cuando se hizo yo me acuerdo que cuando salió la ley Mordaza, siempre lo cuento, veías que cada artículo estaba orientado a algunas actividades o algunas acciones que hacían determinados colectivos. O la PA, o la Coordinadora Antifascista, o Legal Sol, cada una tenía su artículo. Nos vamos de paseo, ocupar oficinas bancarias, cada una tenía su propio artículo dentro de la ley de Mordaza, y había algunos colectivos que decían medio bromas que se sentían ninguneados porque no había un artículo para lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, es un poco morir de éxito de los movimientos sociales esta ley. Y esto venía al hilo de que dentro de Legal Sol, me acuerdo que hicimos una campaña que se llamaba DNI, significaba Dino a las identificaciones, que consistía en no ir documentados, no ir con DNI a las concentraciones y movilizaciones que había en Madrid. Estoy hablando de Madrid. Segovia sé absolutamente que es distinto, pero la idea, el planteamiento que había cuando se hizo esa campaña de ir sin DNI es que, claro, había momentos en los que cuando íbamos a las concentraciones en Madrid había policías a la salida del metro recopilando DNI. Según salías, DNI, hacían un taquito de DNI y empezaban a los 2 meses a llegar multas a todo el mundo, ¿no? Entonces pensamos, bueno, y si vamos esas 30 personas sin DNI, en vez de 30 multas, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a llevar a 30 personas a la comisaría? Les saturamos la comisaría. Y efectivamente lo que empezó a ocurrir es que cuando no se veía que las personas iban sin DNI, pues se llevaban a una, se llevaban a dos, que al final es la que se comía la multa, pero no había 30
procedimientos nacionales administrativos, ¿no? Entonces ahí fue un poco un éxito. Sé que eso en Segovia pues probablemente sea difícil de hacer, pero bueno, que sepáis que cualquier actividad que se haga pues en colectivo siempre va a salir mejor, y que no hay ninguna obligación de llevar el DNI, y que si queréis pues dificultar un poco las cosas, no negaros a identificar, repito, negaros a identificar nunca. Ahora bien, que si no veis el DNI y le decís a la policía, bueno, pues lléveme usted a comisaría y me identifica ahí, pues a lo mejor dice, bueno, pues tira, que hoy no tengo ganas de trabajar mucho. También tenéis que tener en cuenta que en caso de que os lleven a comisaría para identificación, la identificación no puede durar más de 3 horas. No podéis estar más de 3 horas ahí en comisaría. Si estáis más de 3 horas, pues le decís al policía, mire, póngame usted un abogado porque se supone que estoy detenido o me voy, porque más de 3 horas con una identificación, hoy en día además que se hace pones el dedito en un lector y te lee la huella, ¿no? Si algunos habéis ido a hacer el DNI hace poco, pues es un poquito así el tema. Entonces, esto es respecto al procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento penal, que está dentro de las leyes Mordaza, también es un poco distinto, y sí que nos hemos dado cuenta que todo lo que antes se sancionaba muchas veces por la vía penal, por la vía de las faltas. En 2015 hubo una reforma también del Código Penal que eliminó las faltas relativamente, en realidad lo que hicieron fue cambiarlas de nombre, ahora se llaman delitos leves, pero bueno, siguen siendo las antiguas faltas, pero muchas de esas faltas, por ejemplo, la de desobediencia a la autoridad o falta de respeto a la autoridad, las sacaron del procedimiento penal, las llevaron a sancionador, precisamente por lo que os decía antes, porque saben que en el procedimiento sancionador administrativo tenemos menos capacidad de defensa, ¿no? En la vía penal, pues si el tema va por la vía penal, evidentemente pues acudir a abogados en cada situación que se dé y plantearle la defensa, y ahí es mucho más fácil pues conseguir resultados positivos. Tenéis que saber también que el procedimiento sancionador administrativo, aunque he dicho que es la propia administración, juez y parte, hay un punto en el cual podéis llevar también el tema ante un juez. Es decir, una vez que se pasa toda la fase sancionadora y que te llega la resolución definitiva de, oye, pues te cascamos 600 euros por lo que sea, tú puedes llevar eso no tiene por qué acabar ahí. Tú puedes llevar esa resolución o esa multa, la puedes llevar ante un juez que se llama de lo contencioso administrativo, para que un juez revise si eso que ha hecho la administración es correcto o no. Y ahí también estamos consiguiendo bastantes triunfos, ¿no? En la revisión judicial de los procedimientos sancionadores. Lo que pasa es que, como decía antes, pues mucha gente se enfrenta a esto en soledad, le llega la multa. Además le dicen, también con la reforma que hubo en 2015, que si la paga rápidamente, pues que tiene una rebaja del 50%, y dice, mira, pues la pago y me lo quito de encima y no me meto en un procedimiento judicial de 2 años que a saber lo que va a decir el juez más adelante. Pero tenéis que saber que también, si no queréis, digamos, aquietaros a esa sanción, la podéis llevar ante un tribunal, ante un juez, para que la revise, ¿vale? Y eso es un poquito, porque seguro que me das un montón de cosas y he generado unas cuantas dudas y quiero que me las planteéis, ¿no? Un poquito lo que os quería contar, y si tenéis alguna duda, pues estoy encantado de resolverla. Hay una cuestión. ¿Le doy el micro? Bueno, primero a lo mejor convenía, no lo sé, que establecieras un poco las diferencias global que hay entre la ley Mordaza y lo que llamamos la ley de la patada en la puerta, la ley Corcuera, que tuvimos la pelea en su momento contra aquella ley y al final el PSOE no la puso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en el tema de la identificación, hemos sufrido recientemente en la manifestación que comentaba antes el compañero, que están identificando por fotografías, y no precisamente por fotografías que hace la propia policía, sino las fotografías que salen en la prensa, hasta el extremo de que identifican y se cuelgan. En esta última ha habido más de una colada, es decir, le ha llegado la sanción a una persona que no había estado. Lo tiene fácil, claro, porque con decir que no estaba no hay problema. Pero ese es un peligro que estamos viendo. Y a lo mejor algún consejo. Ya se sabe que a esas cosas no puedes ir encapuchado, pero nadie te impide ir con un sombrero tipo el que yo llevo y unas gafas de sol de estas acojonantes que no dejan ver la cara. No sé. Comenta un poco, a lo mejor.
El tema ley Corcuera. La ley Corcuera es como se llamaba el nombre popular de la anterior ley de seguridad ciudadana. Es la misma, la ley de seguridad ciudadana, que se llamaba ley Corcuera o de la patada en la puerta, porque una de las cosas que planteaba es que en caso de que se considerara que había una infracción flagrante, pues que la policía puede entrar, sacó en un domicilio. Eso luego el Constitucional dijo que no podía ser así, pero inicialmente, efectivamente, fue la de la patada en la puerta. Luego la ley Mordaza, esta de 2015, también la llamaron en su momento de la patada en la boca, ¿no? Que siempre se decía, bueno, pues hemos pasado de la patada en la puerta a la patada en la boca, ¿no? Pero es la misma ley, es la de seguridad ciudadana. Luego las identificaciones por foto, pues efectivamente no se pueden hacer. Te tienen que identificar, la persona que le llega la sanción le tiene que llegar un índice de procedimiento sancionador, evidentemente de un sitio en el que haya estado, que pueda la policía demostrar que ha estado, y que además de demostrar que ha estado, tiene que demostrar que ha hecho lo que dicen que ha hecho y que ha sido identificado por hacer lo que ha dicho que ha hecho. ¿Que hacen identificaciones a través de la prensa, de Facebook, de Twitter y todo esto? Pues sí, lo sabemos, no solo ha pasado aquí, ha pasado en muchos sitios. Me acuerdo que en Guadalajara también, cuando estábamos en el Calsol, les tenían acribillados a sanciones y directamente no identificaban a nadie. Tenían un listado, las listas negras, que todos sabemos que existen, de activistas, y cada vez que había una concentración tiraban del listado y todos los que estaban en este listado pues les llegaba el inicio del procedimiento sancionador. Luego, claro, tú puedes demostrar que no has estado allí, pues estupendo. Si no lo puedes demostrar, pues al final te la vas a comer y tienes que ir directamente a los jueces para demostrar que no se han hecho las cosas correctamente. Siempre que voy a dar charlas o explicaciones sobre los procedimientos sanciones administrativos o de cómo funciona la ley penal y tal, siempre digo lo mismo: no hay fórmulas mágicas, no hay ningún artículo que vayas a mencionar y te vaya a salvar el culo, no hay ninguna sentencia que la cites y de repente se va a solucionar todo, ¿no? Hay que ir caso por caso. Y lo que sí creo que es interesante, repito, es no quedarse en la soledad de la sanción administrativa e intentar llevar todo lo que se pueda a los tribunales, porque en los tribunales sí que se pueden conseguir cosas. Y a lo mejor si le planteas a un juez que está viendo listas negras y se lo puedes demostrar con indicios como este que tú me planteas, de que se está sancionando sin hacer identificaciones y tirando de listas negras, pues a lo mejor la primera vez te dicen que no, y la segunda no, y la tercera no, pero a lo mejor llega un juez que abre una investigación y decide que hay alguien que está cumpliendo la ley. O cualquier policía pues puede acabar, como ha pasado en Valladolid. Ya digo que ha habido policías que han acabado imputados por falsedad de testimonio en procedimientos penales, porque se ha visto que estaban mintiendo. Entonces, ¿cómo defenderse de eso? Pues no tengo una respuesta, o sea, no tengo una solución mágica. Lo que sí te digo es que creo que hay que lucharlo, incluso denunciar que está ocurriendo, tanto a nivel social en las calles como a nivel de los tribunales. Yo soy abogado y mi lucha, soy abogado y también participo en movimientos sociales, cada vez menos, porque no me da la vida, pero bueno, que sé que la lucha está en la calle, pero también me he dado cuenta y que lo creo firmemente que el derecho es un arma de transformación social y que también se pueden hacer cosas desde ahí, y que si tú le denuncias a la delegación de gobierno o a un comisario, a un policía en concreto, porque está tirando de listas negras o porque consideras que está haciendo las cosas mal, pues a lo mejor también se pueden conseguir cosas, ¿no? Más. Joder, qué bien me he explicado. Yo quería saber si, o sea, cuando te llega una multa de estas de pronto pago, una vez que haces el pronto pago, ya no tiene más recorrido, lo que... Es muy fácil. No, te pongo aquí porque creo que están grabando. Sí, ¿no? A ver, el pronto pago supone un reconocimiento de hechos. Si tú reconoces los hechos, no hay nada que debatir. ¿Entiendes? Quiero decir, si a ti te dicen, oye, te voy a poner 100 euros de multa porque has llamado gilipollas a un policía, y te llega y te dicen, bueno, pero si la pagas inmediatamente, son 50 euros. En el momento que estás haciendo ese pago, estás reconociendo que has llamado gilipollas a un policía. Por lo tanto, no es recurrible, es una conformidad de alguna manera. ¿Cómo? Hombre, si lo has hecho y lo pagas gustoso, claro, pues sin problema.
Claro, hombre, cada uno que ponga el precio que considere a sus acciones. Vale, y si luego es algo colectivo, o sea, hay gente Un insulto colectivo, quedar o sea, para insultar a... Hay gente que lo paga y hay gente que no, Pues si alguien, los que no lo podrán luchar, pero el que lo ha pagado se queda fuera. el que ha pagado se queda fuera. Sí, sí. Pagar significa reconocer. Porque si no pagas es que no reconoce. Es decir, no, mire, yo no le he llamado a usted nada. Demuéstremelo usted, yo no voy a pagar absolutamente nada. Lo que pasa es que el pronto pago es una forma, es un poco coactivo, ¿no? Es lo que decía antes. Mucha gente dice, mira, lo pago con el 50% de descuento, que ya es primavera en el Corte Inglés, y me olvido del tema. Claro, pues es un poco un chantaje, ¿no? Un chantaje moral que yo entiendo que es legítimo. Y también ha ocurrido una cosa con la reforma de la ley Mordaza, que han subido muchas multas, pero hay otras, las de las infracciones leves, que incluso han llegado a bajar. Ahora la mínima está en 100 euros, y claro, si te dicen que tienes que pagar 50 euros, mira, hay muchas personas que dicen, pues no me meto más jaleo, lo pago y ya está, ¿no? A ver, con el tema de eso de que si son muchos, sean los que sean, los procedimientos, los administrativos y los penales, se hacen a las personas. Pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas, dependiendo de lo que es, ¿no? Por ejemplo, si se convoca, si el Foro Social de Segovia, que tiene CID, o sea, es una persona jurídica, convoca algo, de ahí surge no sé qué historia, hay una denuncia y no sé qué, pues desde luego denunciarán al Foro Social, pero inmediatamente entrarán en cuestión los órganos directivos de ese Foro Social para responder, etcétera. Pero luego, en las cuestiones, como la que pasó el otro día, las denuncias no van al grupo, van a tal persona y a tal persona. Y las decisiones, por lo tanto, sí que conviene que se tomen colectivamente para tener un poco los beneficios de los que tú hablabas, no ir solo, no estar solo ante el asunto. Pero las responsabilidades son individuales, entonces cada uno se lo tiene que pensar, ponerse de acuerdo con los demás y hacer lo que mejor proceda. Pero vamos, que las acciones no vienen colectivas, vienen individualmente. Y una cosa que te quería decir, en el tema de la identificación por fotografía. Yo no sé si en un procedimiento penal los jueces sí que admiten a veces fotografías de determinados hechos, de determinadas personas, y dicen, vale, esta me vale como testimonio y esta persona es fulano de tal. En esos casos también podría ocurrir si, por ejemplo, tú en una manifestación te acusan de que has dado 2 hostias a un policía, eso va a ir a la vía penal, y entonces sí que va a poder, a lo mejor, el juez estimar la fotografía, ¿no? Por eso yo aconsejo gorro y gafas. Pasamontañas. Ya, pero pasamontañas puede ser mejor. Aquí hace frío, en Segovia hace frío en invierno. Sí, una concentración en invierno con pasamontañas aquí, yo creo que fue. Hola, muy buenas. Yo tenía una pregunta un poco al hilo porque no me ha quedado claro del todo. Si a ti te viene un policía y te identifica y has organizado una concentración en nombre de un grupo social, tú no, yo creo que no, pero te lo pregunto, ¿no puedes dar el tip de tu organización? Y bueno, y luego tengo otra pregunta y así te las hago las dos. Tú antes has dicho aportar grabaciones o fotos sin que se te vea, porque me imagino que puedes tener un problema si te ve. ¿Es legal grabar cualquier acción y colgarla a la red? Si luego hay algún problema, ¿alguien te puede decir algo? Empiezo por el final. Siempre te pueden buscar las vueltas por cualquier cosa. En principio es legal, o sea, ha habido mucha confusión con ese artículo de la ley Mordaza que dice que no puedes grabar a los policías. Sí puedes grabar a los policías en el ejercicio de sus funciones y más si es en la calle, lo puedes hacer sin problema. Lo que dice la ley Mordaza es que si utilizas esas imágenes para, digamos, sí, o incluso atentar contra la seguridad de él o de su familia y tal. Bueno, es un poco rebuscado el artículo, pero sí se puede grabar las actuaciones de la policía. La policía lo graba también, las acciones de los manifestantes. O sea, estás en la calle, estás en la vía pública y se puede grabar. ¿Que te pueden buscar las vueltas si subes esas imágenes a YouTube?
Pues probablemente sí, pero yo creo que es bastante luchable que eso no vaya a acabar en nada. Me estoy acordando, hace poco, no sé si lo habéis visto, también en Guadalajara ha habido una jueza que ha obligado a la PA de Guadalajara a quitar unas imágenes de Facebook de un desahucio, ¿no? Porque aparecían unos policías pues desahuciando, ¿no? Lo que hacen los policías en los desahucios. Y ha habido el primer auto en ese sentido que yo sepa que ha obligado a retirar las imágenes porque consideraban que atentaba contra la integridad moral de los policías y tal. Yo creo que eso lo van a recurrir, me consta que lo van a recurrir la audiencia provincial de Guadalajara, pues seguramente lo revocará y dirá que eso no puede ser. Pero bueno, ¿te pueden buscar la vuelta? Sí. ¿Es muy luchable que luego no pase nada? Pues también. Esto por lo final. Y la primera era la identificación. Vamos a ver. Si ocurren cosas en concentraciones comunicadas, no autorizadas, hay que tener en cuenta que esto creo que también lo sabéis porque ha habido bastante pedagogía sobre el tema, yo creo, dentro de los movimientos sociales. No hace falta autorización para hacer concentraciones como tal, hace falta lo que se llama comunicación. Que hoy en día, nosotros una de las cosas que también luchábamos cuando estábamos en Legal Sol es que esa comunicación hoy en día, en el siglo XXI, no tiene por qué ser directamente con un escrito dirigido a la delegación de gobierno, porque hoy en día está todo en las redes. Es decir, es que la policía se entera antes de cuándo van a ser las concentraciones o las manifestaciones, se entera antes que muchos activistas, ¿no? Que es cuando te llega el mensaje al WhatsApp o lo ves en Twitter y tal. Entonces ya saben cuándo se va a hacer. Entonces esa comunicación, digamos que hoy en día a través de redes sociales consideramos que tiene que ser absolutamente lícita. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que es cierto que no hace falta autorización. Es decir, la delegación de gobierno no tiene que autorizarte a hacer una concentración. Algo distinto es la manifestación, que en ese caso sí que hay una especie de autorización del recorrido, porque claro, una manifestación necesita seguir una vía, una ruta, y a lo mejor por circunstancias que sea, pues tú pides un recorrido y ese recorrido pues está en obras, o yo qué sé, o están haciendo un desfile de Semana Santa y te dicen que por ahí no puedes pasar. Entonces eso sí que está sometido a una especie de autorización, pero por el tema del recorrido. Pero una concentración, con comunicarla, ya está, no te la tienen que autorizar, ¿eh? Entonces, claro, si se solicita por parte de una organización una autorización de recorrido, por ejemplo, de una manifestación, y luego no se sigue ese recorrido, que es una de las acciones también que se hacía, recuerdo, en Madrid, ¿no? Nos vamos de paseo, nos decían, no, el recorrido es este, y luego empezábamos irnos por todos lados. En ese caso, pues puede llegar una multa a la organización que ha solicitado la autorización por ese recorrido por haber incumplido, ¿no? Podría ocurrir. Pero luego las sanciones también tienen que ser individuales, o sea, a ti la delegación de gobierno te tiene que sancionar por lo que has hecho. Es decir, tú puedes ir a una concentración o una manifestación donde se líe parda y por eso no te tienen que multar porque salgas en una foto del periódico al lado de un tío que está tirando un cóctel molotov. Es decir, las sanciones tienen que ser personalísimas, individualizadas. Y esto lo hilo un poco con lo que decía el compañero bueno, es que claro, están identificando por fotos de prensa y tal. No, a ti te tienen que sancionar por lo que hayas hecho, no porque hayas estado en una concentración o una manifestación donde otros o quien sea haya hecho cosas que vete tú a saber. Es decir, tienen que, pues se lo inventan, pero bueno, que lo tienen que individualizar. Al principio lo tienen que individualizar. Lo que ocurre es que ya sabemos que siempre metes en el mismo saco muchas veces y que tienes que defender tú de que no has hecho algo que dicen. En teoría no debería ser así. Se supone que el que tiene que demostrar es el que acusa, no el que se defiende. Pero bueno, todos sabemos que no es así. Venga, seguro que he generado más. Bueno, yo la última. Entonces, si tú comunicas una concentración y no te han contestado, tú sigues adelante con la concentración. Vale. A ver, sí, puede darse circunstancias, claro, esto, en derecho siempre hay casos de laboratorio y no todas las respuestas valen para todo. Se puede dar la circunstancia de que que te contesten diciendo que no, repito, por lo que sea, porque pues ese día hay
Por ejemplo, algo que puede ocurrir, que sí que ha ocurrido muchas veces en Madrid y en muchos sitios, que convocas una concentración en una plaza y otra organización de signo contrario convoca esa misma concentración en la misma plaza. Pues a lo mejor te pueden decir que no, que por motivos de seguridad ciudadana, pues que no se autoriza. Esa decisión de la delegación de gobierno, que puede ser legítima o no, es también recurrible. Tú puedes llevarlo directamente al Tribunal Superior de Justicia de tu comunidad y en 24 horas te tiene que contestar respecto a si la autoriza o no. Y bueno, todos hemos visto, en Madrid yo estaba en una concentración donde estamos al lado unos y justo enfrente otros y enfrente pues 300 policías, ¿no? Entonces, ¿te pueden rechazar una solicitud de concentración por motivos de seguridad ciudadana? Sí, pero bueno, te lo tienen que argumentar y repito que es recurrible y en 24 horas te tienen que decir sí o sí. Bueno, pues no sé, si no hay más cuestiones. Pues si no hay más cuestiones, continuamos con el programa. Hola. Bueno, yo quería dar las gracias a Edu. Edu está en Madrid, igual nos pilla cerca porque está a 90 kilómetros, pero aquí en Segovia lo que estaría bien para los movimientos sociales es tener... Yo cuando conocí a Edu, antes de esto me sabía su nombre, de coger confianza con él, me sabía su nombre, sus apellidos y el número de teléfono de Legal Sol. Creo que estaría muy bien para todos los movimientos sociales coger a una abogada de Segovia a la que puedes tener un número de teléfono y llamar. Por lo que has dicho, por lo de no estar tan solico y que no nos desperdiguemos. Hay varias personas, pero que estaría muy bien entre los movimientos sociales rumiar ciertos abogados que nos pueden, o abogadas, sobre todo, ¿no? Aquí en Segovia, que nos pueden echar una mano, que están dispuestas a echarnos una mano, que nos darían su número de teléfono personal y a la hora de poder consultarlas son locales. Yo ahí lo dejo, como foro lo tenemos, pero estaría muy bien que todos los movimientos sociales acudiéramos a una misma persona que pudiera focalizar todo esto. Me habéis preguntado todos que qué es la mochila austriaca. Bueno, no hace falta que nos presentemos, ya sabéis que somos la plataforma de Segovia por defensa de las pensiones públicas y que hemos estado metidos en nuestros correspondientes follones, como debe ser, a nivel segoviano, dentro de lo estatal también. Hemos conseguido poco, pero algo. Del 0,25, pues bueno, hemos ido pasando a otros estatus distintos, que no que sean maravillosos, pero bueno, algo. Pero hay ahora mismo un par de cuestiones que nos tienen preocupados y que estamos luchando por ellas, porque no estamos conformes ni pizca, aunque el 20% del IPC, por ejemplo, o lo que sea del IPC, no se aplique a la subida de las pensiones. Y queremos que eso quede blindado en la Constitución, es decir, no queremos que las reivindicaciones nuestras se queden en papel mojado. Pretendemos que la Constitución lo recoja. Estamos también peleando contra el sistema del Pacto de Toledo. No es que estemos en contra de los pactos, es que no nos gusta cómo lo llevan, porque no recogen en absoluto ninguna de nuestras reivindicaciones, porque no nos permiten como coordinadora estar allí. Y eso es algo que es una manera de ningunearnos. La mochila austriaca es un sistema perverso para asegurarse de que
el sistema de pensiones se vaya deteriorando poco a poco. Es decir, si estás trabajando y te retraen de tu salario, de tu sueldo, un dinero para meterlo en un fondo que no sabemos porque no está todavía perfilado del todo, están en ello, para meterlo en un fondo de pensiones en un banco, de momento ya te están haciendo la Pascua o la puñeta, porque eso ya no es lógico ni lícito para el trabajador. En el momento en que te quedes en el paro, tiran de ese fondo, en parte, con lo cual el fondo va decreciendo. Y cuando llega la jubilación, pretenden que, como las jubilaciones son de miseria, unas más que otras, pero son de pena, y además han servido para mantener a los hijos y a los nietos en este país en situaciones de conflicto, de conflictos laborales, de carencias y de miseria. Bueno, pues pretenden que esa mochila austriaca que ha sido aportando, a la que ha sido aportando, sea para redondear tu pensión y así asegurarse de que ellos no se van a preocupar ni de tu pensión ni de la mía y mucho menos de los que vengan detrás. Así que estamos en contra de la llamada mochila austriaca, que es la última reivindicación de la plataforma a nivel estatal y también de la plataforma a nivel segoviano. Eso es todo lo que tenemos que decir. A ver, hola a todos. Bueno, en primer lugar, quería felicitarnos mutuamente por esta iniciativa que hemos tomado. Que aunque todos los colectivos lleven sus reivindicaciones, creo que nos une a todos un nexo común, que es la defensa de los derechos y de las libertades. A continuación voy a leeros el ideario y a deciros quiénes somos y por qué somos. Somos una organización feminista surgida en respuesta al manifiesto 8M de 2018, que llevó a crear asambleas por todo el Estado para preparar una huelga feminista para el 8 de marzo de 2018. En Segovia, en una de las asambleas, se decidió darnos el nombre de Segovia Feminista y hemos mantenido la actividad desde esa fecha. Los principios básicos consensuados por Segovia Feminista surgen de ese manifiesto de 2018. Primer punto: reconocimiento a las mujeres que nos preceden en la lucha feminista. Nuestra identidad es múltiple, somos diversas, vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Sororidad y respeto entre compañeras. Entendemos las violencias machistas como todos aquellos actos físicos y psicológicos, tanto dentro como fuera de la pareja, que atentan y amenazan la libertad de las mujeres. Gritamos basta contra todas las violencias que sufrimos las mujeres. Basta de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Basta de violencias machistas cotidianas e invisibilizadas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión de la apropiación patriarcal de nuestros cuerpos. Es urgente que nuestra reivindicación, ni una menos, sea una realidad. Denunciamos la mercantilización de nuestros cuerpos en todo tipo de formatos. Decimos no al proxenetismo. Exigimos políticas reales, efectivas y transversales, que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres y niñas. Y estaremos vigilantes con la aplicación de estas políticas. Lucha por los derechos sociales y reproductivos. Nosotras parimos, nosotras decidimos. No a los vientres de alquiler. No somos vasijas, ni los bebés son producto de consumo. Queremos poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. Denunciamos la LGTBI más fobia social, institucional y laboral.
Somos antisistema porque estamos en contra del sistema heteropatriarcal que se ha constituido a lo largo de la historia para perpetrar la subordinación. Somos anticapitalistas porque el sistema económico actual que rige nuestras vidas y que invisibiliza y precariza a las mujeres y a las personas más vulnerables. Somos antifascistas porque defendemos los derechos civiles. No estamos dispuestas a dar un paso atrás en la conquista de las mejoras sociales. Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social de primer orden y exigimos la redistribución de este tipo de tareas. Luchamos para que la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política. Llamamos a la rebeldía con acciones y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas. No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo. No más pensiones de miseria. Exigimos pensiones justas, con un mínimo que nunca pueda establecerse por debajo de lo establecido en la Carta Social Europea. Gritamos contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Ecofeminismo. Nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras circunstancias no son patologías. Exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica, inclusiva, gratuita y feminista. Reivindicamos el derecho a una formación afectivo-sexual que enseñe en la diversidad y no permita una sola agresión machista ni LGTBIQ más fobia en las aulas. Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres, el sistema de salud, los servicios sociales y la educación. Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis. Decimos no a la guerra y a la fabricación de material bélico. Estamos en contra de la violencia en todas sus formas. Las guerras modernas están basadas en términos económicos de enriquecimiento de unos pocos frente a una gran mayoría que sufre sus consecuencias, principalmente mujeres, donde la violación se utiliza como arma de guerra y los niños y niñas son reclutados en los ejércitos. Y me parece que ya está. Hoy era una jornada un poco lúdica, un poco reivindicativa, un poco para sociabilizar entre nosotros, un poco para conocernos, que creo que algunos ya nos vamos conociendo de otros momentos, otros encuentros, otras actividades, otras situaciones pues más o menos compartidas. Pero bueno, por si acaso no quedaba claro con nuestras maravillosas camisetas y todo el colorido que nos suele identificar, nosotros somos, según entiende, somos la asociación LGTBH de Segovia. Somos una de las pocas asociaciones de ámbito estatal que sí que incorporamos esa H, que parece que es muy raro, pero sí, porque creemos en toda la diversidad, aparte de toda la LGTBIQ+, ¿vale? Así que os voy a comentar un poquito que para nosotros también es muy bonito este día, porque al fin y al cabo nos va a recordar toda la lucha que hemos ido sufriendo, algunos dirían que a partir de finales de los años 60, pero bueno, se puede decir que esto puede ser una lucha de siglos. Es cierto que antes los chiquitos de la coordinadora antifascista, más o menos, pues sí que han hecho un pequeño recorrido histórico, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de cómo surgió el movimiento homosexual, el movimiento lésbico, un poquito en la zona de Castilla. No os voy a aburrir con eso, pero en cambio os voy a leer simplemente que este año, según entiende, está por los mayores sin armarios, y de ahí nuestro lema: historia, lucha y memoria. Y que en este año 2019 las personas LGTBIQ+ estamos de celebración internacional. Hace 50 años de la revuelta del bar Stonewall en Christopher Street, en la ciudad de Nueva York. Revuelta iniciada por las activistas trans Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, quienes con todo su coraje y la fuerza de su ser decidieron plantar cara a la última redada de la policía de Nueva York en aquel 28 de junio de 1969 y gritar: ¡basta! ¡Basta de seguir pisoteando nuestros derechos! Porque somos personas y tenemos dignidad.
Y fue ese grito, ese momento, el que hizo que muchas otras personas que estaban por allí se sumaran, se organizaran. Y así fue como un puñado de maricas, de locas, de bolleras, de marimachos, de travestidos, de invertidos, de afeminados, dieran comienzo a una resistencia y a una lucha por los derechos de las personas LGTBIQ+, que se fue extendiendo a otras ciudades y que incluso con muchas dificultades llegó a España. Y así es como poco a poco, con nuestras fuerzas y la colaboración con otras asociaciones de defensa de los derechos humanos, las personas LGTBIQ+ han ido defendiendo su derecho a ser y amar a quien el corazón elija. Un camino largo, lleno de momentos difíciles, en donde las terapias médicas y psicológicas se aliaban para tratar de cambiar a las personas, donde muchas personas eran sometidas a humillaciones físicas y psíquicas con la única intención de evitar que mostraran su ser y su amor. Pero también se han logrado avances, aunque estos no llegan en la misma medida a todas las personas LGTBIQ+. A nivel mundial, tan solo 25 países de un total de 250 tienen leyes de matrimonio igualitario o de parejas de hecho para las personas LGTBIQ+. Y todavía, las personas LGTBIQ+ son discriminadas, perseguidas, encarceladas, asesinadas, y no solo en esos países poco desarrollados. En Europa, todavía existe mucha resistencia a las políticas de igualdad, y en nuestro país estamos asistiendo a un momento muy delicado en el que los avances logrados en materia de derechos y libertades se están de nuevo cuestionando. Os voy a contar que no hayáis sufrido en vuestras carnes por distintos motivos. Y a nivel autonómico, las personas LGTBIQ+ de Castilla y León merecen ser tratadas con dignidad. La legislatura anterior se cerró con un pequeño logro, como fue el inicio de la tramitación de una ley de igualdad, pero este hecho puede quedarse en un brindis al sol si las Cortes actuales de Castilla y León no se ponen a trabajar otra vez en la ley de igualdad. ¿A qué están esperando los procuradores, las procuradoras de Castilla y León? ¿Qué piensan hacer las consejerías de Sanidad, de Asuntos Sociales, de Educación y todas las demás? Más bien poco, ya sabemos la respuesta. Y es que nuestras personas mayores han pasado una juventud muy dura, llena de persecuciones y ocultamientos, de doble vida, con un gran desgaste emocional. Algunas de ellas han logrado ser visibles y felices en unos pocos años. Y ahora que se acerca su etapa final, ¿qué vamos a hacer? ¿Volverles a meter en un armario? ¿Volver a pedirles que se vuelvan a ocultar porque su compañero o su compañera de habitación lo único que tiene en mente es ¡esos maricones, que no se me acerquen! Pues no pueden estar esperando que la dirección de cada residencia, de cada centro de asistencia, de los hospitales, de cualquier otra de las instituciones que tienen que hacerse cargo de ellos, decidan crear por su cuenta un protocolo para que luego ni sea conocido por las personas que trabajan y que en definitiva no sepan tratar a las personas LGTBIQ+ con toda la dignidad y el respeto que se merecen. Así que tampoco vamos a permitir que todo ese recorrido vital, toda su memoria y todo ese compromiso se pierda y caiga en el olvido. Por ello, este año nos manifestamos y recordamos y reivindicamos a nuestras personas mayores LGTBIQ+, a todas las que escucharon palabras como sarasa, trucha, marica, marimacho, bollera, tortillera, travelo, loca, nenaza y otras más, porque ellas tuvieron la valentía y el coraje de seguir hacia adelante, de ir abriendo camino a pesar de las dificultades, de apoyarse unas en otras, de luchar para que las generaciones venideras no sufrieran como ellas. Y por todo ello, no cederemos ni un paso en nuestras reivindicaciones. Seguiremos defendiendo una educación en diversidad que reconozca a nuestras familias, que nos permita ser y amar en libertad. No dejaremos que la ignorancia ni la LGTBIQ-fobia discrimine social y laboralmente a las personas trans ni a las seropositivas. Recordaremos que las personas con discapacidad poseen capacidad de ser y de amar en diversidad. Y crearemos redes de acogimiento para todas aquellas personas refugiadas e inmigrantes por causa de la orientación afectivo-sexual y de género. Porque el presente y el futuro surgen de la memoria, es en nuestro momento. Así que mayores de Segovia, por favor, fuera del armario.